Uno de los estímulos que puede recibir un cangués al volver a la tierra que debió nacer, después de la ausencia obligada por sus quehaceres profesionales, es la de recoger y aprender las lecciones de sus mayores. Pues bien, después de varios encuentros informales, hemos conseguido reunir a los auténticos protagonistas. Son hombres que a través de situaciones vividas unas veces y por testimonios de sus mayores otras, llevan consigo una historia desconocida por la mayoría y a la vez cargada de anécdotas. Son historias de personas que vivieron en Cangas. Este es el motivo y no otro que nos llevó a reunirlos. Con el nombre de Cuentiquinos de Escaño, queremos que la tradición oral quede plasmada en este audiofilm y simplemente eso, dar forma a algo tan simple, exento de formalismos y de bellezas plásticas, para que en una charla entre nuestros queridos maestros nos cedan a otras generaciones historias sencillas que en noches de filandón eran corrientes entre los padres de nuestros padres. Tenemos que lamentar en esta reunión de amigos la ausencia de un componente imprescindible, que es Victorino López, pero las obligaciones mandan, y él, por razones obvias, tuvo que poner las chavías a un paisano de Robledo de Tainá. Y claro, su ausencia, aunque la lamentamos, en nuestro ánimo está justificada. Bien. ¿Vale? ¿O no vale? Bueno, hay una cosa que vamos a plantear que es el modus operandi, que se trata de cosas de allá y de acá. Las cosas de allá, que en Cangas tuvieron gran importancia, las domina Arbás. Yo creo que debe Arbás empezar por... Bueno, primero voy a explicar yo quién era Gainas. En Cangas había un soldado de Cuba, de Rayadillo, que era Gainas, que en el fuerte que estaba rodeado de los mambises o insurrectos cubanos, los mambises atacaron el fuerte y le pegaron fuego. Y Gainas vio que había un forno allí que era de mampostería y que no había manera de que queimara. Que no estaba arrochado. Porque si queimaba por dentro, no queimaba por fuera, ¿no? Y entonces va Gainas metióse dentro con el fusil.
hiciese algún castigo. Y desde dentro del fuerte, a tiro limpio dentro del foraco aquel del forno, ¿no? Detuvo a los mambises hasta que llegó Vara del Rey con una columna, ¿no? Y por esa cosa le dieron la laureada individual. Este hombre que tendría 1,40, 1,50 de altura y que era gordito, que lo conocemos nosotros, ¿no? Le dieron la laureada individual, por cierto que la vendió, vendió la laureada, pero cantaba unas guajiras extraordinarias, que sabe Gervasio. Canta alguna. Alguna de tipo patriota. Alguna que cante Gervasio. La de la cueva de la lechuga. Bueno, para cantar como cantaba Gainas, habría que tener la boca como la tenía él, que parecía que se la habían hecho de un sablazo. Tenía una boca a propósito para hablar francés, porque los franceses para hablar francés, bueno, hay que torcerla, Como el maestrillo. Pero bueno, vamos allá a ver cómo sale. Voy a imitar malamente a la canción de Gainas, A ver. que era una canción de campamento. Y entonces Gainas cantaba lo siguiente: Frente a matanza confusa, la cueva de Bellamar, y no he podido pintar una lancha cañonera. Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril, un machete y un fusil y una lancha cañonera. Y no pinté la bandera por la que voy a morir. Buena. Ahí está Gainas. Ahí está Gainas, sí señor. Esa es una de las de Gainas. Puedes alternar ahora. Cantaba otra de Gainas, otra que era también una canción, no precisamente de mambís, pero de los que estudinaban mambises. Pues cántala. Que era: cuando me pongo a cantar y no puedo, que estoy ronco. El ronco estaba con frecuencia porque era muy adicto al moraje. Me subiré sobre el tronco de algún mamey colorado y cantaré embelesado la cabaña y la colina, y sobre la blanca y fina cáscara del mamoncillo, Ay, ay. con la punta del cuchillo pondré el nombre de Rufina al campamento soldado que están tocando fajina. Yo creo que de allá podía pasar Gervasio acá. Muy bien. Pásate acá, Gervasio, Acá. Pásate acá. Que siga Gervasio. Que te por pases acá. Que pase acá. Pasa Y acá, que ahora diga, estuviste allá. Oye, y lo que pasó en Sierra o donde fuera, donde vivía Cándido. No era Cándido, el otro, ¿cómo se llama? El de Mourán. Mourán. El del Señor Poderoso. Ah, Es yo- algo Canta el muy del Señor, serio. cuéntalo del Señor Bueno, poderoso, la anécdota del Señor Esa poderoso. es una anécdota. Una anécdota del Señor Tiene poderoso. un cuento con antecedentes. Esa, échala. Que además no la de conoce caza, Gerardo. estábamos de caza en los términos de Miel de Sidagüeño y por ahí a las perdices. Y levanté yo un bando de 5 o 6 perdices. Se metieron por un pulgueiral para abajo. Entonces a buscarlas, porque no había muchas. Dije, Morán, hay que aprovechar la tirada, hay que saber si levantamos esas perdices y hacemos algo. Mira, tú vas por ahí abajo, yo voy un poco más arriba. Va. Y yo vi que en Mourán, allí al fondo que había un regueirín, había un fresno que daba una sombra disconforme. Y veo que Mourán quitó el sombrero y él se tumbó allí debajo del fresno. Digo, hagan duro. Yo hice lo mismo que Mourán, dejamos las perdices, yo tumbé allá al lado de una fuente. Y subió Mourán echando el alma. Mourán vestía siempre igual, lo mismo en invierno que en verano. Chaleco, sombrero negro, polainas, un reloj de esos que llevaba una funda para el reloj, un reloj que hacía, pegaba una cantidad bárbara de cistras, porque si no, no valía el reloj, no, el reloj tenía que sonar muy fuerte. Y bueno, llegó para junto a mí. Dice el coño, no hubo folguera que no revolviera y no sé dónde se metieron estas duendes, no parece una. Pero siéntese ahí, estamos mejor aquí, vamos a echar un pito y un trago de agua y ya voy a contar un cuento. Como lo quieras. Sinquilítico o de los otros.
Digo, mira, echa uno de cada clase porque va a dar los tiempos bastante. Dices, bueno, pues entonces empezaré porque no ya es inquilítico, que ya es más suave. A ver, ¿qué pasó, Morán? Pues mire, había un señor en Madrid que era de estos términos, que estaba farto de cuartos y ya no sabiendo lo que hacer de sí, puso un reto en la puerta y rezaba de esta noche. A mí no se me da nada por nadie. Pero, oye, es que el diablo todas las enredas. Apartó pasar por allí el rey y ya vio que el reto en la puerta. Metióse para el portal y allí salió la portera. ¿Qué desea, señor? Mire, yo soy el rey. Diga ya al que puso ese reto y que baja aquí, que aquí lo espero. Sentóse en una talluela a esperar y a la portera subió toda espantada arriba y contó el suceso, ¿sabes? Y el amo estaba preocupado dando vueltas por allí, no sabía. Pero tenía un criado gallego muy asomellante a él. Que dijo, ¿qué le pasa, señor? Oye, lo que me pasa a mí no me lo resuelves tú ahorita. Oye, eche. Que a lo mejor los güeyos ven más que uno. A ver, ¿qué ocurre? Y entonces contó el sucedido. Dice, pues mire, usted es un señor poderoso con muchos cuartos y a su vida vale más que la mía. Yo no tengo ni 2 reales, pero como soy muy asumellante al rey, como soy muy asumellante a usted, deme el traje que lleva y allá iré yo al palacio a contestar a las preguntas. Bueno, bajó, habló con el rey y dijo, bueno, tienes que presentarse al palacio, ¿eh? Y así no me contestas a las 3 preguntas que te voy a hacer, me azotas la cabeza. Al día siguiente presentas el criado asomellante en el palacio y al rey agarró por el brazo y llevólo allí a una ventana y ya dijo, mira lo que hay ahí. Ahí están las orcas preparadas. Había 3 orcas. ¿Estás preparado tú? Sí, señor. Eche. Ahí te veis la primera, agárrate. ¿Cuánto pesa la tierra? Dice el hombre, le veré. No hay tierra sin piedra. Usted sepáreme la una de la otra y a luego en una balanza es conforme y ahí la pesaré yo y ahí diré lo que pesa. Es conforme. Coño, el rey quedó cabizbajo y dice, el coño en esa me jodiste. Pero de esta no te salvas. Ahí te veis. Ya me acuerdo de la segunda. La segunda era ¿quién soy? No, la primera ¿quién soy yo? La segunda, ¿cuánto peso? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo yo? No, esa es la tercera. No, la tercera era, usted cuenta que él... Sí, hombre. La segunda que es muy gorda. Bueno. ¿Cuánto valgo un cuarto? ¿Cuánto valgo yo? Eso es. Dice el hombre sin ofender. Eso es. Usted ya es solo rey de un puñadín de tierra aquí. Y al Señor, al Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo, preciaronlo en 30 monedas. Usted poniéndolo por más de lo que vale, vamos a dejarlo una mitad, vamos a dejarlo un 15. El rey, como era muy católico, no supo arguir. Está ilustrado, está Y ilustrado. entonces le dijo, mi alma te esmuces como una anguila. Pero ahí te ve la gorda de... Ahí va la gorda, ahora. Eche. Eche. ¿Has preparado? Sí, señor. Eche. ¿En qué pienso yo? Pues, esa ya es la más tonta de todas. Usted piensa que está hablando con el amo y a con quien fala y con el criado. Entonces el rey dio un abrazo y ya nombró los ministros de Hacienda y a mandó quitar las orcas. Ese era el cuento que no era sicalítico. El sicalítico
No, pero tienes que contar y ahora, algo grande. tienes que contar, vamos a dirigir, ahora vamos a cambiar un poco a Pepe que cuente alguna y... No, no es contar. Es que este y yo, esas cosas casi las vivimos. Ya, bueno, bien, Claro. pero bueno, No es cosas... contar, No, bueno, pero quiero decir, mira, contar vamos a cosas que decidir hayáis que vivido. no son cuentos, son sucedidos. No, estamos hablando de Este contar. les llama anécdotas, ¿no? Anécdotas. Pero Pues la llamaba Morán. son anécdotas, o neglotas, pero son sucedidos de verdad. Por ejemplo, No, bien, pero cuenta, por cuenta ejemplo, ahora vamos a- una que yo quiero vamos a luego hablar de lo de reproducir. Cangas de antes, que interesa esto mucho, que es las cosas importantes que había en Cangas de antes. Por ejemplo, ahora está muy de moda la política o la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿Podemos empezar por la política? vamos a hablar de política Política. que es una cosa Vale. en boga. Por ejemplo, en Cangas hubo un personaje mitológico que era Inclán. Yo era inclanista, mi familia era inclanista, este era cleicherista. Y a mucha Porque honra. resulta Mucha que honra. los cleicheristas eran de ultraderecha. Y Por eso estoy yo de moderador, Y los para- inclanistas eran liberales. Eran liberales, tan liberales eran que don Fernando Carballo le desheredó a don Fernando Blanco porque era liberal, ¿no? Y le llamábamos nosotros el liberal de Carballo. Decían, coño, me desheredó mi padre porque era liberal, coño, y dejó el un comunista, coño, Antón de los Pepes. Por eso, bueno, quiero decirte que este era de derechas y nosotros éramos liberales. Bueno. Entonces, de lo que hablábamos de política, de Inclán y eso, tanta importancia tenía Inclán que había, por ejemplo, al lado de casa de este, vivía un tabernero, un poco más allá, que era un bárbaro completo. Tenía una mujer que se llamaba Manula, vivía donde luego tuvo la tienda del Gordo, ¿eh? ¿Te acuerdas del Gordo? Que tenía la tienda en la esquina de casa de verano. Sí. Y esta mujer se puso a morir, ¿no? Y perdió el sentido, ¿no? Sí. Y el marido se puso a la orilla y empezó a dar voces, ¿no? Esto lo oyó la gente, mi padre que era médico, cuando vio esa situación. Y decía, Manula del alma, habla, porque perdía la voz, ya venía en paralís y perdía la voz, ¿no? Di algo, lloraba el hombre, di algo, di cualquier cosa, di algo, di siquiera viva Inclán antes de morir, coño. Fíjate, Inclán era un personaje de categoría, ¿no? Y de política más reciente, hay una cosa formidable que era, esto conste que lo conté yo incluso a mi ministro. En el balcón de Higinio Valle, en la plaza esa que llaman ahora la plaza de Rafael Rodríguez, ¿no? Sí. La plaza de la botica Don Gerardo, vamos. ¿Sabes cómo le llamaban a ese balcón? El balcón de Pilatos. Bueno, pues eso, en ese balcón... ¿Por qué? ¿Por qué? Verás, en ese balcón vinieron a predicar. Porque se lavaba las manos. Ahora está muy de moda el PSOE. Vamos a hablar un poco de política, ¿no? Pero entonces vinieron, era una conjunción republicano-socialista, ¿no? Porque dicen que no habían mandado nunca, eso no es verdad, ¿eh? Porque en qué época mandaron. Entonces vinieron unos diputados, entre ellos venía Amador Fernández y otro que llamaban el Caramelero, que es que sabía, un diputado socialista, que era un experto en mítines incendiarios, ¿no? Y este hombre, el Caramelero, bueno, Higinio Valle era el cacique, Higinio Valle era el cacique del grupo ese de izquierda, ¿no? Era un abogado de familia de cierta categoría de Cangas, los rizosos, no sé si tendría rizos o no el abuelo, que llaman rizosos, ¿no? Que ya hablaremos de eso luego, del matriarcado cangués, ¿no? Porque estos salen como las cerezas de un cesto, las cosas, ¿no? En Cangas mandaban a las mujeres, por ejemplo, la reguerada, no le faltaba más que un fajín de capitán general. Pero no lo tenía. Las que mandaban Pero no lo eran tenía. la reguerada, la sulisa, la ferradora, la golondra. La golondra es la abuela de este Higinio Valle que estamos hablando. En Cangas estaba muy mal visto andar, eso que hablamos el otro día, había matriarcado, pero ellas mandaban en casa. Ellos se limitaban a ir de Berendola todas las noches a una taberna por ahí, ¿no? Prueba de ellos que lo que decíamos el otro día. En Eso Cangas ya. estaba muy mal visto andar con una mujer por la calle. Andaban dos nada más, no decimos quién fueron, pero andaban dos nada más. Y les llamaban que eran unos mandilones porque andaban con la mujer por la calle. No, bueno, verás ahora, vamos a lo del mitin político, estamos hablando de política. En el balcón de Higinio Valle, que es el balcón de Pilatos, ¿no? Estaban 4 diputados socialistas, Higinio Valle y el alcalde de Cangas. Y habían traído de comparsas a una partida de paisanos, ¿no? Para que hicieran bulto ahí en la calle para el mitin, ¿no? Y entre ellos, y en primera fila, estaba Marta Alcabanal, ¿no? Que era cuadrado, ¿eh? Y estaba apoyado en la callada, con una gorra rabuina puesta encima de los ojos, mirando a ver lo que decía aquella gente. Y el Caramelero, que era un mitinero tremendo, echó un speech político incendiario, ¿no? Y al final pegó un puñetazo en el borde de la barandilla y dijo, porque ya lo sabéis, dirigiéndose a Marta Alcabanal, ya lo sabéis,
la tierra es para el que la trabaja. Y dijo Marta, ¿y al bruto? Quedó helado, está al mar. Son alertas políticas. Bueno, pero un poco... Bueno, no supo por dónde salir, lo dejó helado. El tipo del bruto palma un poco con aquel que decían luego, aquel chiste que hubo político, que decían que distinguían los comunistas de los falangistas, decían que los comunistas recibían muy fácil, llegan, se quitan las vacas y se quedan sin ellas. Y los falangistas no, los falangistas son mejores. Vienen y se dejan las vacas, pero vienen todos los sábados a ordeñarlas. Pero bueno, esto quiere decir que en lo de Marta le dejó helado a este hombre, porque fue la primera vez que le dijeron muy bien, las tierras para las que trabaja, conforme, pero ¿y el bruto? Bueno, político es también lo de Pacho Ríos, que íbamos a hablar, lo hago explicarlo yo. Pacho Ríos, que era de aquí al lado, de Bichar, de aquí a 100 metros de aquí, ¿no? Fueron a incapacitarlo al juzgado. Le llamó el juez para incapacitarlo porque dijera, dijo mi sobrino soltero que estas manos son de trabajar, coño. Ya fueron a incapacitarlo y al juez le preguntó, siempre hacía varias preguntas, ¿no? Decía, por ejemplo, primera pregunta, para ver si estaba con sus facultades mentales en condiciones, decía, había un retrato de Franco, y le preguntaba, vamos a ver, dígame usted, ¿quién es ese señor? Ya va Pacho Ríos, echóse para atrás, echó los ojos así para arriba, como hacía él, ¿no? Le dijo, sí, conócelo. Dijo, pero diga usted quién es. Sí, conócelo. Es el rey vestido de soldado, que políticamente era verdad también. Y luego vino otra pregunta para acabar de calificarlo mentalmente. Y le dijo, vamos a ver, diga usted, déjese de bobadas, va usted a repetir una frase que yo digo, que voy a decir usted una frase y la va usted a repetir, a ver cómo anda usted de calete, ¿no? De calete. Y le dijo, vamos a ver, fíjese bien, va a repetir usted lo que yo diga. Ayer quemó una casa y los daños están valorados en 25.000 pesos. A ver, repítalo usted. Quemó una casa. Y me jodan, también quemó la mía. Echaban fumo, coño. Bueno, esas son las... Ahora podríamos alterar un poco la cosa y pasar... Pues perdona, Pepe, pero yo ahora quiero que cuente para cambiar, para eso es lo que iba a decir yo. lo de la historia de los cartuchos. Bueno, antes de... Y luego lo de los 100, y luego te paso otra vez la palabra a ti. Pero quiero, antes de terminar este bisel político, Condúcelo como tú quieras. Una política... quiero hacer otra aclaración sobre esto de Kleiser y Clan y compañía. Había foropos, de eso que llaman aropos. Pido la palabra nada más para el final de Inclán, Yo os concedo la réplica. Pero al final de Inclán... Había aquí un cura, muy buena persona, un latinista extraordinario. Don Benito el Chico. Que era Don Benito. El Chico. Un hombre digno de todos los respetos. El gran cazador. Gran cazador. Buen aficionado. Por menos gran aficionado. Como todos los curas, era kleiserista. Sí, sí, todos los curas eran kleiseristas. Cuando se anunció el triunfo de Inclán, como todo lo que se anuncia en Cangas, que es a base de pólvora, lo mismo abrir una lata de sardinas, una merendola o un triunfo político, pues empezaron los inclanistas. Él estaba diciendo misa en el convento de las monjas, porque era el capellán de las monjas. Y cuando empezó la pólvora y viva Inclán, él se volvió, la misa entonces era antigua, no era aquella misa de ahora, que es una charla extraordinaria entre el público y los ingleses y tal, bueno, ¿no? Y en lugar de volverse, y en lugar de decir Dominus Vobiscum, dijo, perdimos las elecciones. Histórico. Don Benito dijo, perdón, Dominus Vobiscum. Ahora voy a acabar, yo pido... Oye, me quedan 3 minutos nada más, o 2 minutos de réplica para acabar la política. Réplica de Inclán. De tal categoría creían los paisanos que era Inclán, que hay 2 anécdotas, la de Agustín Llano. 2 anécdotas. Un tío abuelo mío, que era bastante, bueno, iba a decir cuadrado, pero muy cerca, ¿no? Fue gobernador de Badajoz, gobernador de con Inclán, eso, y de Tarragona. Fue el que dijo, vosotros, cochinos catalanes, ¿qué queréis? Bueno, este Agustín Llano bajó a la Vega a un mitin y dijo lo siguiente, decíamos a los paisanos, comparar a Inclán con Kleiser es comparar a un chatín de nada con un toro hecho y derecho. No, era Inclán el toro. Pero verás lo que dijo el paisano. Un paisano contaba las elecciones que fueran en un pueblo de Carballo, la mesa electoral, ¿no? Y si llevábamos unos afeitos, ¿no? A todos, afeitos los llevamos, ¿no?
¿Cómo fue? Sí, empezamos a hacer el recuento, y empezamos. Cogió las papeletas y al maestro que estaba en la mesa y empezó a decir: Excelentísimo señor don Félix Suárez Inclán, excelentísimo señor don Félix Inclán, don Félix Suárez Inclán, don Félix Suárez Inclán, Suárez Inclán, Suárez Inclán, 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 clan, 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 clan. Era para demostrar cantidad de votos que sacaba. O sea que se cansara de eso, ¿no? Podíamos seguir, ¿eh? Cuenta ahora, ya que has hecho el receso político, cuenta la de los Acabamos la cartuchos. política, Deja, ahora vamos a pasar a la caza. ¿Cuál era la de los cartuchos? La de los 100 cartuchos, de la caja la anécdota de los 100 cartuchos, que además Gerardo no la conoce y la vamos a grabar. Los 100 cartuchos Los 100 cartuchos. de la casa Orbea. A ver, métele mano pues. A Mourán. Mourán de Genestaza. Mourán de Genestaza, que era un paisano a lo antiguo, con una inteligencia natural extraordinaria, como casi todos los paisanos. Debe ser una herencia celta o algo así. Más bien semita. Ya se lo guapamente. Yo del semita. Aquel es un semita, yo también soy semita. Mourán, yo estaba en casa de mi prima Antón Llanes, en Santianes de Tuña, La enseñanza. y Después de la dormíamos, política, la enseñanza. dormíamos en una torre del palacio. Y cuando no íbamos de caza, que es el único motivo por que yo pude madrugar sin remordimiento, Se levantaba a las 11 de la madrugada. pues nos levantábamos a las 6 de la tarde, a las 5, según cuadraba. Teníamos aquella habitación alfombrada de colillas, porque fumábamos y charlábamos y estábamos ahí en la cama muy a gusto. Muy guapamente, como dices tú. Como la madre de Antón no podía con nosotros, cuando llegaba una hora prudente mandaba a Mourán con una bandejada de comida. Llegaba Mourán a la puerta, tocaba ¡pum, pum! ¡Pudré! Pasa, Mourán, pasa. Ahí pasaba Mourán y empezaba a contar los cuentos y tal. Y nosotros en la cama riéndonos de las cosas de Mourán. Y era cuando la escasez de los cartuchos. Entonces, cuando a raíz de la guerra los cartuchos andaban muy escasos y se les recargaban cartuchos. Para eso era menester tener pistones. Unos pistones que los vendía Orbea, bueno, los vendían otros, pero aquellos eran de la casa de Orbea, en unas cajitas negras. Y Antón tenía encima de la mesa de noche una cajita de pistones, cuya cajita ponía en el centro, era una caja negra con las letras blancas, y en el centro ponía 100, claro que eran las unidades, los pistones que encerraba aquella caja, y alrededor, orlando aquella caja, ponía un letrero, hay un letrero que decía hijos de Orbea. Y Mourán, cogiendo el rábano por las fueas, leyó aquello y dijo 100 fíos de Orbea. Dice, coño, vaya padre potente. 100 fíos de Orbea. Eso se lo conté yo en Canto Blanco a un hijo de Orbea. Que le hizo muchas gracias. Yo voy a contar Padre poderoso. ¿Qué? Padre poderoso. Padre potente. Ahora, échalo de la... Después de la política y después de las negrotas, podríamos hablar de la enseñanza, que también está muy de moda ahora la enseñanza. Y vamos a hablar de otro personaje mítico de Cangas. Aquí en Cangas. Don Ivo. Don Ivo, el maestro Don Ivo. Por ejemplo, Don Ivo, bajo el punto de vista de pescador, como que lo ha hecho aficionado y eso, había inventado un cebo, que era la suripanta. La suripanta. ¿Sí? Resulta que Don Ivo, bueno, eso ya lo explicaremos. Luego ahora vamos a dos cosas de Don Ivo que forman parte del prestigio que tenía entre nosotros. O sea, la gente de mi edad. Para nosotros Don Ivo era un personaje mitológico, más que para Gervasio, porque Gervasio se educó en Madrid. Este era un señorito de Madrid. Era verdad que sí. Bueno, si tenía caballo, tenía caballo, tenía una ardilla domesticada para coger peras, ¿no? Sí. Estos me hicieron a mí pasar de chaval más envidia que nadie. Eran los que mejor vivieron de Europa. Hacían lo que les daba la gana. Yo tenía que estar encerrado ahí en un despacho, pequeña todo el día. Y estos cazaban, tenían perros, tenían caballos, tenían ardillas. Tenían un columpio, ¿me acuerdo el columpio ahí en la corte que pegaba? Bueno, vamos a lo nuestro, a lo de Don Ivo. Quiero decir que Don Ivo soy un poco más especialista que Gervasio Méndez.
Porque lo viviste. Porque lo viví en la escuela de Don Ivo, que era algo serio aquello. Verás, por ejemplo, Don Ivo explicaba las cosas muy gráficamente. Por ejemplo, para explicar lo que era movimiento de rotación, empezaba a dar vueltas. Y movimiento de traslación y rotación, empezaba a dar vueltas y movía por la escuela. ¿No? Y explicaba el eclipse. El eclipse era genial. Decía, clase general. Nos sentábamos todos en el suelo alrededor como si fuéramos indios, ¿no? Y él explicaba desde cero. Decía, voy a explicar el eclipse. Sacaba una cajetería y sentado en primera fila estaba Sotero Ríos Pérez. Bueno, que era de aquí al lado, siempre vivía. Era bastante gocho, ¿eh? Y le dijo Don Ivo, venga, trae la gorra. Cogió la gorra a Sotero y encendió la cerilla. Y empezó el asunto de gran efecto que hacía el... Empezaba, ¿lo veis? Sí, ¿lo veis? Sí, la luz. ¿Lo veis? Sí. ¿Lo veis? No, no. Era el eclipse, ¿no? Y de repente dijo Sotero, véolo yo. Dijo Don Ivo, ¿qué? Véolo yo por un foraco que tiene la gorra. Ese fue el eclipse, ¿no? Luego había otra cosa de las excursiones, que era por aquí, por cierto, estas montañas, ¿no? Don Ivo salía con nosotros de excursión con toda la escuela, ¿no? Y le gustaban mucho los golpes de gran efecto. Empezaba, por ejemplo, ¿qué pueblo es aquel? Ballinas, si ven desde aquí, ¿no? Aquel otro, Curriellos, aquel otro, Borracán. Y explicaba dónde estaban, iban todos, cada vez era más emocionante, porque cada vez los pueblos estaban más lejos, hasta que el efecto final eran unas galerías que brillaban, que era Tineo, y decía, ¿veis aquello de ahí adelante? La cosa impresionante ya, ¿no? Y decía, sí, ¿sabéis lo que es? No, Tineo. Y entonces dijo el príncipe urbano que estaba a la una, Don Ivo, ¿dónde está Buenos Aires? Es que tenía al padre en Buenos Aires y dijo, aquí se ve todo. Voy a aprovechar la ocasión y a ver Buenos Aires, ¿no? Ahora, Pepe, ahora pasa... que cuente la otra anécdota de neglota de la carta que manda al cazador, ¿cómo se llamaba ese? Escribió la carta el que escribió la famosa carta a los caños de la escopeta. A los caños de la escopeta. Ese es que era ¿De dónde era? De Perrillos incultos. De Perrillos incultos. Incultos. Yo me tengo que considerarme ahora portavoz de las neglotas de Mourán. Mourán, cuando no tenía nada que hacer, que era con mucha frecuencia, bajaba a casa de Antón de Santianes. Y decía, Antoné. Bueno, voy a explicar yo primero que Antón de Santianes era un primo de este que vivía en un palacio de la Edad Media todavía, ¿no? En Santianes, un gran palacio. Además, el padre, bueno, por eso hay que explicar, porque Antón de Santianes parece que no es nadie, y era un personaje de mucho calibre, ¿no? Que era primo de este. También vivió desde pequeño haciendo lo que le daba la gana, y vivió bárbaro. Era el segundo mejor de Europa, después de Gervasio. Sí, vivía como le daba la gana. Antón vivió toda su vida bárbaramente, ¿no? Venga, pues sabiendo ya quién es... Pues viajó Mourán allí, y de esto después voy a contar otra cosa también que pasó con Mourán. Y le dijo, Don Antonín, vengo a pedir un favor. Hombre, ¿qué pasa, Mourán? Dice, pues mire, ya que reventándome los caños de la escopeta y ya quiero mandar una cartita a la fábrica para ver si que Mourán era maestro. Bueno, maestro de esos que... Chazaniego. No, paviano, algo en raza. De voluntad. Era algo de pluma, vamos. Y entonces Antón, que era un guasón, le dijo, pero Mourán, ¿cómo te voy a hacer yo una carta? Tú que eres un letrado, que pones en vuelo, no, tienes que escribirla tú. Antón, para ver qué carta salía de la mente de Mourán. Allí le puso un papel, pluma y tal. Bueno, a ver, ponte ahí. Bueno, pues ahí veis. Y mandó la siguiente carta, cuya copia obra en mi poder. Y decía lo siguiente. Señores Chelinge, Paguaga y la compañía, Barcelona. La escopeta era marca Jabalí y los fabricantes de esa escopeta eran Schilling y Paguaga. La sociedad que había en Barcelona. Y unas escopetas magníficas. De ahí viene el encabezamiento. Sigamos con la carta. El otro día, corriendo tras de un chavaril en el reguero Fraseirua, que es un río que hay debajo de Tablaviello, afluente del Tuya, pues esbaré en una pena y hasta en plano se me entrambos tiros debajo del agua. Los cañones a reventar un peito. Pero, como la báscula quedó útil,
señor. Sobre ella quiero, a ser posible, me pongan unos cañones de acero artillado del mejor, de 83 centímetros de largo, porque yo mayormente no volateo, quiero la pavaliar. Era un gran cazador de jabalíes, tiraba muy bien con balas. Perdices no aceptaba ninguna, pero bueno. Y esa fue la carta que mandó Mourán a los señores Cheringen y Paguaga, que le contestaron y le mandaron una escopeta. Y la escopeta la tengo yo usada algunas veces por el capricho. Y yo cuando entraba por un folgueral, aunque fuera buen alto, no me perdían de vista, porque la escopeta asomaba 3 cuerdas por encima de la folguera. Era una escopetona, una escopeta magnífica. Ese era Mourán, un hombre de mucho ingenio. Ahora vamos a cambiar Ahora pasamos. de tercio. Cambiamos de tercio. Vamos por ejemplo, a la medicina. A la También en medicina. esta época hay algunas neglotas Neglotas. de medicina bastante aparentes. Una vez mi padre, que era forense, de aquí, médico forense, fue con un juez al río del Coto a una autopsia. Y estaban en un cementerio haciendo la autopsia y esparlando y tal, que dijo un paisano: ustedes no tienen nada donde no sea tierra sagrada. Ya estaban allí, entró un neno de estos de aldea, así asalmonado, redondo, ¿no? De su curado. Un neno pequeño le dijo: a ver si lo asustaba. El juez era Carrillo, aquel padre de aquella andaluza tan guapa. Era un hombre muy fino, ¿no? Con los botines. Y a una calavera que había en el suelo, que vaya así golpeé, dijo al neno, que es la aldea: oye, niño, ¿qué es esto? Dijo un neno: eso ya es la calavera de un cadáver, ¿eh? Dijo el juez. Y a esta otra, había otra pequeña, la pegó así con el pie, dijo: esa es la calavera del cadáver cuando era pequeño. Quiere decir que los chavales de aquí son... parece gente que está un poco asustadiza, pero se defienden, vamos. Y ahora voy a contarles otro muy bueno, que era el de, no sé si es el del Seato o el de la Salvadera. El del libro es muy bueno. Acuérdenme del Seato, ¿no? El del libro es que los aldeanos de aquí les gustan mucho las cosas espectaculares, ¿no? Todo tiene que ser... Por ejemplo, decía mi abuelo que llegara, bueno, contaban los aldeanos, que no es verdad, porque mi abuelo había ido a consultar con él y que le dijera: mi abuelo pusiera unos lentes, que tenía que ver unos lentes con un cordón, y a mirar allá, miró para adelante, ya miró para atrás, ya miró para adelante, ya levantóse y dijo: pues mira, no tienes cura. Dijo el paisano: coño, don José, ¿cómo no voy a tener cura? Coño, ¿qué más da? Mire el libro, hombre, mírelo. Dijo: que no tienes cura, no seas burro, no tienes cura. Coño, mire, ¿qué más da, hombre? Y a mi abuelo, entonces otra vez con aquello de cumplir, y empezó a pasar hojas para adelante y para atrás, y de repente miró y dijo: coño, pues sí, tienes cura. Eso quiere decir la espectacularidad que les gusta a los paisanos de todas las cosas, de... Tiene que ser una cosa... Ahora, referente a eso de la espectacularidad, hay una cosa muy curiosa aquí en este concejo, en esta región, completamente opuesta a lo andaluz. En andaluz todos son diminutivos. Yo tengo matado venados en Doñana, pero lo maté en el chorro del tío Antoñito, en el cañito de la ganga. Y eso no presta, no es lo mismo que matar un bucedrón. O sea, quiere decir que el nombre tiene su importancia. O en Abedulín de Sierra Mala. O sea, quiere decir que el nombre tiene... Es que los paisanos aquí todos son o Chuanón, o Pedrón, o Manulón, o Isidrón. Pero lo único que tratan con cariño y con verdadero amor es a las vacas. Las vacas tienen una importancia vital en este concejo. Las vacas tienen nombre de doncella del medievo. La naranja, la princesa, la pinta, la frida, la garbosa, la pinta, la galana, la rocha. Y los perros también tenían unos nombres muy pintorescos. Perros tenían nombres de general, había muchos primos. Y canalejas, que era... Había canalejas. Bueno, en la época que en Servacio conocíamos los nombres de todos los perros de Cangas. Este tenía el Kel, el Sultán. El Sultán era un mastín que le enseñaron a cazar. Oye, esto, a un mastín. Esto era el Sultán. Y luego... El Pir y el Moro. No, y el Sestón. El Sestón, el Pir, el Moro. El Sultán, el Kel y el Kel. El Kel. El Canalejas... Y el Collones. El Canalejas era un perro, oye. ¿Sabes de quién era el Canalejas? De Ciro Carvajal. Y el Ney... El Ney era de Tolafonda. Y el Zar... El Zar de Avenida. Sabemos los perros y los dueños, fíjate tú. Y la tira. La tira
gallina era un pendón de miedo. Y me mandaron a todos mí los días he matarla gustado, porque estaba rabiada y yo Sí. no me atreví a matarla. La vi allí tumbada delante de casa de Lito y no quise matarla. Le di la escopeta a Aquilino y mató a Aquilino. Porque había una perra del pinche, que era Violeta, que era un pendonazo, estaba en estado todo el día. Bueno, Bueno, sigue animales, personajes, hubo muchos en Cañas, porque hubo una gocha que tenía, Pichurra, no, aparte de la de Bichurra, la que tenía Lina, que llamaba Serapia. sí, hombre, Serapio, hombre. Oye, Serapia iba con ella al café. Bueno, no sé si la enseñé. Pichurra era un pobre que andaba colgado de un palo, es un sistema nuevo de andar, en lugar de colgarse de unas argollas, o lo que sea, iba colgado de un palo. Y tenía en lugar de perro un gocho. Bueno, pero sigue con la... A ver, cuenta. Con la aneglota, si no seguimos con la medicina. Con la anécdota Me falta pasa. una de medicina. Pues cuenta la de la La medicina es que un paisano, esto fue verdad, los dos, el del Seattle y este otro que voy a contar. Estás contando cosas vividas. De verdad, esto es de verdad, la salvadera. Mi abuelo tenía una escribanía muy espectacular, que la tiene mi hermano Mario, una escribanía de plata que tenía una cabeza y luego tenía para la salvadera. La salvadera era para, después de escribir, echaban como si fuera azúcar, unos polvos que había, unas limaduras. Le llamaban salvadera, ¿no? Y echaban aquello y luego recogían así y lo volvían a echar a la salvadera otra vez, ¿no? Para secar la tinta. Para sacar la tinta. Bien. Y llegó el paisano y mi abuelo no sé qué le preguntó, le miró la barriga o lo que fuera y le dijo, bueno, mira, cogió la receta, tiró de pluma, que mi abuelo escribía con una pluma de guadaña. ¿Te acuerdas de qué plumas de guadaña que había? Y escribió con aquella tinta, tal, y echó la salvadera para secar y echó los polvos ahí otra vez. Cogió el papel en la mano y le dijo al paisano, mira, lo echas en agua. Mi abuelo quería decir lo que le dieran a la botella, ¿no? Porque lo había recetado. Coges esto, lo echas en agua en una botella de 1 litro y luego tomas 2 cucharadas diarias, una por la mañana y otra por la tarde. Y luego dentro de 15 días vuelves a verme a ver cómo andas. Bien, a los 15 días volvió el paisano y le dijo a mi abuelo, oiga, muy bien me sentó eso, pero coño, dio usted poquísimo. Coño, dijo mi abuelo, ¿de qué? Coño, de eso que me dio usted, apuntaba para la salvadera, ¿no? Coño, estuve rascando con la navaja y ya no me salía nada de aquello, ¿no? Coño, déme usted más, ¿no? O sea que él creía, y mi padre contaba esto porque mi padre no creía más medicinas, casi nada. Como diciendo que si llega a tomar la medicina que decía el papel, a lo mejor no sabe nada. Pero como rascó lo que saliera de la salvadera, pues Tendría yo- su... Bueno, el chato, vamos a seguir un luego poco. lo del chato, ahora sí que- Vamos a seguir un poco con la medicina. Eso es. A una prima mía de Santa Eulalia, Mariela de Santa Eulalia, se conoce que eran de buen diente y pescó un enchente de comida y hubo que recetar para que a ver si salía aquello. Y le recetaron un jarabe para tomar, una cosa para tomar sería una especie de purgante o lo que sea, y otra para untar en el vientre, sería para dar calor. Unas ¿no? friegas, que decían. Para dar unas Unas friegas. Unas friegas. Pero la muchacha que había en Santa Eulalia, Ramona, que no andaba bien de la vista ni de los cerebros, le dijeron lo que tenía que hacer, darle esto por la boca y esto para frotar. Se equivocó la medicación y en lo de frotar dio lo para tomar y en lo de tomar para frotar. Y armó una revolución, echaba mocos de la cuarta y esperreaba como una gata. Y ya sanó. Yo todo aquello fuera, si lo dan a la derecha no sana. Tú sabes lo del chato, ¿no? Lo del chato, la cuenta lo del última, chato. Medicina loca, Medicina hay pasamos que a cambiar otro tema. Ahora pasamos a otro tema. Primero, la medicina... Tenemos son que cosas tocar otra vez el tema de que Cuba. fueron cosas de verdad, lo de la medicina que digo yo. Lo del chato, cuéntalo Lo del del chato. chato que era de este Tosar de Gillón, era un tío que tenía una barba. Y este hombre le dio un cólico y llamó al médico, mi padre subió ahí a caballo hasta Gillón, que tardaron medio día o un día en subir. Llegó y aquel hombre estaba revolcándose en la cama con un cólico, pero sudaba, rechinaba los dientes, se agarraba a los flapas de mi padre y decía, mire, don Manolo, sáleme como pueda, que tengo un rabañado de hijos que criar, coño, sáleme como pueda. Y mi padre, no te preocupes, no me tienes más miedo ahí, que no, ya sanarás, tal. Mire, sáleme como sea. Ya no sabiendo ya qué decir para que el médico le ayudara, dijo, mire, don Manolo, si sano de esta, el mejor seato que tenga en la cuadra para usted. Bueno, pasó la cosa y a los 15 o 20 días o 2 meses o lo que fuera, estaba mi padre con otro paseando por el paseo y pasó un paisano. Y dijo al pasar, adiós, don Manolo. Y mi padre se fijó, y a los 6 o 7 pasos que diera, coño, como vio que no lo conocía, dio la vuelta. Y dijo, oiga, don Manolo, ¿pero usted no se acuerda de mí? Dijo mi padre, no. ¿No se acuerda usted de mí? Yo soy de Gillón. No.
¿No se acuerda usted que yo estaba tan malo? Y, ay, dijo mi padre, sí, hombre, ya sé quién eres tú. Tú eres el del Seattle. ¿Cómo del Seattle? Dijo el pesado. Sí, sí, tú eres el del Seattle. Tenía hasta el miedo que me dijiste agarrándote a las solapas de la chaqueta mía, mire, don Manolo, si sano de esta, el mejor Seattle que tiene en la cuadra para usted. Dijo el paisano, dije yo eso. Mi padre, sí, dijiste. Coño, muy malo estaba. ¿Cómo deliriaba, coño? Para evitarlo del Seattle. Esto es ingenio rápido de ellos, ¿no? Siga la cubana. Bueno, Bueno, vamos a pasar ahora a Cuba, ¿no? A mi cubita. estos amigos están deseando que pase a Cuba. Pero bueno, La cubita. pero quiero pedir licencia para contar la última anécdota del país, que Del tampoco es país. malo. De acá. Ya insistiremos De en acá, el no país. de allá, Cuéntala, de acá. cuéntala. Una vez fuimos a los jabalíes al monte de Urúa, en el concejo de Polayande. Ay, ay, ay. La de los Tienes que carón, contar claro. lo del FOS. Ya ves. Primero lo del Bueno, FOS. primero Lo del La FOS es verdad. genial. Bueno, pero esta no es más. que lo cuente Bueno, por el cuenta orden el que FOS. quiera. Yo Sí. quiero oír lo del FOS. Matamos un jabalí en un sitio que llaman Entramborríos. Bueno, Detonante. estuvimos con él como pudimos. Iba los amigos de mi padre de la aldea, Antón de Manín, Cándido de las Montañas, Modesto, y toda aquella gente. Y fuimos a Montejurado. Y en casa del carpintero de Montejurado, pues abrimos el jabalí y pedimos agua para lavarlo. Meter unas ortigas dentro que era lo que se usaba para que la mosca no lo anduviera. Pero el agua en ese pueblo estaba muy distante. Allí preferían darte vino a darte agua. Bueno, por fin Vino de Castilla. trajeron un calderín de agua, lavamos el jabalí y en aquella sangre de la que agua sangrante y tal de lavar un jabalí, pues había unos niños así que no se sabía si eran comanches, si eran australianos, de dónde eran, porque tenían una careta de mierda por encima de la cabeza. Iba mi padre, trincó un heno de aquellos y dijo, lávanme el Manín. Y Manín empezó a echar papá, o sea, y venga a frotar el neno, pero tardaba, dice mi padre, oye, acaba pronto Manín, dice él. Oye, don Luis, no es concha. Concha, claro. Bueno, Tenía concha. por fin esconchó el neno, quedó como un San José de Praga o un niño de esos de eso, precioso, coloradín, era un neno muy guapísimo. Después que escuchó. Y al otro que estaba mirando, otro neno, echamos sin mano también, entre mi padre y yo también, a lavar neno. También quedó precioso, pero había otro que era un poco mayor y aquel le escapó como un tiro de una patada al pasar al cubo, tiró el cubo del agua y aquel quedó ya, no sé si se lavaría el día de la boda, que era costumbre entonces lavarse el día de la primera comunión y el día de la boda. Además, Bien. se quedó Lo que caía del cagado. agua, mojadura. Ahora entonces tiene que contar la de... ¿Cuál decías tú, Pepe? Lo de... Sí, hombre, este último, cuando estaba contando eso dijiste que quería contar el de... El del FOS, el del FOS, el del Esto es FOS. con ingleses, ¿eh? Sí, no sí, era la taxa. es ese. Eran los Eran ingleses, unos los súbditos, ingleses unos que habían súbditos, venido oye, con tu padre. y que- Tony, eran los súbditos de la taxa, que Ya, venían a eso cargas me- de caza y de pesca. Eso de los ingleses tiene muchas Tiene temas. muchas cosas. Tiene muchas... Pues Fueron empieza. a cazar las Aquí Es venían a convencible. cazar antes de la guerra, a pescar mejor a dicho. pescar más que a cazar. Una colección de ingleses. Uno era Lord, ¿eh? Unos venían de Londres y otros venían de Lisboa, Pues de en la donde si- tenían la unas sirena estaba fábricas de mojada, tejidos, sí. eran los que hacían esos pañuelos estampados. Debía ser gente de muy posible. Muchas posibles. Sí. Bueno, hicimos amistad con ellos porque yo los encontraba pescando por ahí, ellos miraban el cesto mío. Ellos pescaban divinamente, pero traían unas moscas que Mucha no eran las ciencia. adecuadas. Y un día me dijeron, hombre, dice, yo les daré yo moscas de las mías porque la trucha española no come la mosca inglesa. Bueno, nos hicimos amigos y pasó una cosa muy graciosa en eso. Un día se presentaron en el Café del Carmen por la mañana ¿Qué era de? a tomar el aperitivo. Vino un lorote de aquellos muy grandes Tenía de camarero a Caneo. y entonces estaba de camarero uno que era de Agüera de Carriles, que había... Uy, el de Nueva York. ¿eh? El de Nueva York. El café de los dientes. Sí, ese lo soltaron de 12 años en Nueva York con un chorizo y a 2 reales en bolso y se abrió camino, llegó a ser camarero de la Astoria, nada menos. Del Waldo de la El de Astoria. Pinga, Ah, la condesa. Hablaba inglés divinamente, Sí, servía la mesa de maravilla y bueno, era un fenómeno. Y hablaba inglés muy bien.
aquel inglés queriendo hablar en español, que no lo sabía. No, habla usted inglés, pida lo que quiera y tal. Uy, el inglés aquel vio el cielo abierto y pidió no sé qué. Y por la tarde vio aquello, se presentó en el café encantado de la vida. Y dice, bueno, vamos al café. Entonces vino él, otros cuantos lores y alguna lorita de acompañante, porque había mujeres también. Vete al foso. Llegaron allí, pero entonces el camarero no estaba de turno, estaba otro, que era Jaime. Jaime había estado de minero en Cardiff y había sido también un aventurero. Sí, otro Y también hablaba inglés divinamente. Y este loro grande dijo, oh, yes, Cayman, preguntando por otro camarero. Dice, no, pida usted lo que quiera, yo también hablo inglés. Debieron de marchar aquellos ingleses para Londres diciendo que en España los camareros todos hablaban inglés. Yo creo que los únicos que hablaban inglés en Cangas entonces eran aquellos dos camareros. Sí, bueno, y después, con ese motivo, había uno que era descendiente de Reynolds, el pintor, que no parecía inglés, era un tipo moreno, menudo y tal. Y bueno, un día hablando de la caza del Pos y demás, fuimos a cazar al Bayagón, era ahí, el Rampós, entre el Pueblo y Santana. Teníamos muy buenos perros, aquellos de que hablaba así, perros del moro y el raposo por todos lados. Y decía mi padre, oh Reynolds, este es el final porque es lo mejor. ¿Qué tal estaría aquí esto con caballos y casacas encarnadas y trompetas? Y, oh, no, aquí no podés comer. Aristocrática del zorro, ¿no? Después, aquel día no se dio muy bien la caza, de los avatares esos de la caza, pero por fin se mató un zorro. Y lo traía Litos de la Fonda, que era compañero habitual. Lo traía adelante y detrás venía Reynolds, mi padre y yo. Hay costumbre en Inglaterra, el trofeo del Foss es la cola. Del venado son los cuernos, del jabalí los colmillos. Bueno. Y cuando iba adelante, dijo Reynolds a mi padre, oh, don Luis, ¿me permite usted que le corte el rabo? Claro, mi padre ya se dio cuenta de lo que quería él, pero por hacer una gracia, dice, hombre, Reynolds, tiene usted un capricho grande, pero yo francamente, el rabo yo velo toda la vida y tengo ley. No hay mando gran cosa, pero tengo idea, ¿no? Le corto el rabo, Luis. Creo que es el final, ¿eh? El inglés, claro, los ingleses tienen un sentido de el Foss es malo. Esa anécdota seguramente se contó en Londres. Es que el padre de este era algo muy serio de humor, ¿eh? En la última, vamos a decir, el padre. Cuando te parezca oportuno hacemos un receso. El padre de este era un personaje para tomar una también mítico en Cangas, ¿no? Un día los americanos de Poland, que eran unos señores que venían a América a exhibirlo, que habían trabajado allí como el de los gavilanes, esas zanzuelas que vienen. Total, que le invitaron a un banquete aquí en Santana y se pasaron la tarde dando la murga, hablando de allá y de acá y bailando la rumba y tal, hasta que el padre ya se cansó. Y dice, bueno, don Luis, está usted muy callado ahí, diga usted algo. Entonces el padre dijo me cago en Cristóbal Colón y se marchó. Bueno, pues para finalizar, después de haber contado una serie de anécdotas de estos de neglotas de aquí de Cangas, hay que hablar en castellano. De estos dos acompañantes, de estos dos grandes genios de las neglotas, vamos a terminar esta parrafada contando algo un poco serio de Cangas, de esta villa, y le vamos a ceder la palabra al más joven de los dos. ¿Quién soy el más joven? Igual que es casi. Bueno, pues son de la misma. Oye, de joven acabo de decirte que yo conocía a los Godos personalmente. Bueno, pues entonces le cedo la palabra a mi derecha. No, a su derecha porque es a mi derecha desde aquí. En cosas serias es mucho más indicado el señor Gómez. Bueno, vamos a... Porque yo casi todo lo tomo a coña. Coña marinera. Bueno, que tome uno de los dos la palabra para comentar algunas cosas un poco más serias de Cangas como cierre de esta bonita charla. En Cangas, que ahora es lo que hablábamos antes, es una masa amorfa de cosas y cree todo el mundo, en fin.
vamos a hablar de 4 momentos, vamos a decir como Estelares. l'últim, aquel, ¿no? Los 4 momentos estelares de la humanidad. Vamos a decir los 4 momentos estelares que tuvo Cangas, a mi juicio. No vamos a extendernos mucho porque podríamos estar hablando 3 o 4 meses. Vamos a procurar sintetizarlo en pocas palabras. Yo creo que los 4 momentos estelares de Cangas fueron: el primero, Cangas, hacia el año 24 o 26 antes de Jesucristo, Muy bien apreciado eso. nada menos que esa broma, Que ya llovió. Que ya llovió. desde Astúrica Augusta, o sea, desde Astorga, arrancaron hacia esta zona los romanos, porque resulta que el origen de, o sea, los que descubrieron verdaderamente el oro de aquí no fueron los romanos. Los romanos de Tarragona, o sea, los tíos de Escipión, se dieron cuenta de que los cartagineses manejaban una cantidad de dinero enorme para pagar a los legionarios, a los mercenarios que tenían entonces, ¿no? Muy cartaginés. Y entonces, claro, los romanos mandaron un espía entre los cartagineses y descubrieron que Magón explotaba o compraba oro a los del Sil y a los de las Médulas, a junto a Lugo, ¿no? Y ¿Las médulas eso dónde estaban? las Médulas está entre Lugo y Ibias. Es Bueno, una zona, es una especie de queso de Gruyère, es una montaña de arena. Pero concretamente se llama ahora, se llama las ahora Médulas. Las médulas. Las Médulas. Es una enorme montaña de arenas arcillosas que fue trufada, vamos a hablar así, por los romanos, explotado con lo que llamaban ellos arrugia monti, es decir, hacían un gran agujero en la montaña, es decir, un túnel de 80 o 90 metros de largo y a veces de 2 kilómetros como en Monte Jurado, lo llenaban de madera de roble y le pegaban fuego. Entonces eso derrumbaba la montaña, que era la Rugia, que llamaban los romanos, y entonces desplazaban un río, como hicieron ahí en Monte Jurado, y lavaban esas arenas, las llevaban por un canal de madera, durante 3 o 4 kilómetros iban Decantando. decantando el oro. Eso. Bueno, total, que que llegó la explotación de aquí a muy cerca de aquí, porque donde estamos ahora es, los romanos explotaron las arenas auríferas del Sil y las arenas auríferas de las Médulas de Lugo, pero dijeron, estas arenas vinieron de algún sitio donde hay cuarzo aurífero, ¿no? Y esa zona precisamente, el centro de eso era entre Pola de Allande, Ibias y donde estamos ahora. Era San Félix de las Montañas, que fue conventum, o sea, zona central de explotación minera de los romanos, ¿no? San Félix de las Montañas llegó a haber 60.000 hombres trabajando ahí. En San Félix de la Montaña. En San Félix, ahí al lado. En tiempos de... En tiempos de Augusto, o sea, después de las guerras cántabras, ¿no? Además. Bueno, ahora vamos a concretar Los por nombres de eso ya dan fe bueno, de... veremos por qué es un momento estelar de Cangas eso. Puede decirse, sin que sea chauvinismo, ni sin que sea ninguna farolada, que el destino del mundo se cambió gracias al oro de Cangas. Los romanos, que quitaron a los cartagineses la explotación aurífera de esta zona, empezaron a pagar ellos a los mercenarios, hasta Masinisa le pagaron con oro de aquí, que fue el que les consiguió meter a los cartagineses, ¿no? Con oro de aquí. Es decir, que hubo un momento en Cangas donde el destino del mundo que se decidió en las guerras púnicas las ganaron los romanos a los cartagineses gracias al oro de Cangas, al oro de San Félix de las Montañas, de Montejurao, de Pola de Allande y de Ibias. Luego este es un momento estelar de Cangas, el primero. Segundo momento estelar de Cangas. Bueno, Montefurao tengo que hacerte una Montefurao ya no pertenece a Grandas, ¿eh? Bueno, sí, pero es la zona Es la aurífera. Pola, No, ¿eh? Pola Allande. ¿Sí? Sí, Pola Allande, Pola. Montefurao es Que Pola era Allande. Montefurao Hasta Grandas, porque hasta Grandas. el canal de decantación. Eso es. Montefurao se Real llama Monte. porque cambiaron el río, lo cambiaron o sea, para poder lavar el Arrugia Monti, eso que digo yo de explotar las montañas quemando los túneles, ¿no? Eso es, por eso se llama Montefurao. Bueno, quiero decirse concretando que el primer momento estelar de Cangas fue cuando Cangas cambió el destino del mundo gracias a los de aquí los romanos, ¿no? Esto es gordo, parece una farolada, pero no lo es. Segundo momento estelar de Cangas. Cuando después de la reconquista, cuando después de la invasión de los árabes se refugiaron aquí casi toda la gente, los godos de cierta categoría, un godo de categoría, porque no era español y no fue nunca, era Don Piñolo. Don Piñolo no es un personaje mitológico, es un personaje perfectamente documentado.
Es más, nosotros, el padre Jesús y yo, abrimos la tumba de don Piñolo en Corias, ¿no? Y todavía hay restos de huesos en la de don Piñolo, verás. De la estirpe de don Piñolo, o sea, el palacio de don Piñolo estaba, aquí hay una tontería que dice la gente, llaman aquí en Santana, el palacio de don Piñolo, y no hay tal, es una cantera de mampostería para Corias. El palacio de don Piñolo estaba entre Ballinas y Corias, en esa montaña larga que hay entre Ballinas y Corias, que tiene la cosa de agua todavía se conserva. Eso lo mandaron destruir los reyes católicos y mandaron destruirlo hasta los cimientos y echar sal en los cimientos, ¿no? Porque un nieto de don Piñolo... Acabar con el feudalismo. No, es que eso es. Un nieto de don Piñolo se sublevó incluso contra el merino de Tirado de los reyes católicos, ¿no? Bueno, vamos a lo que íbamos. De esa estirpe de don Piñolo salieron 3 familias de alta categoría. Unos tiraron hacia León, hacia León. Esos fueron los Guzmanes y fueron los Omañas, ¿no? Y otros tiraron hacia Sierra, que fueron los Sierra Pambley, los grandes de Sierra, donde salieron así. Bueno, pues todas las estirpes españolas de categoría, eso está documentado en Simancas, es más, yo he hablado con el archivero del Duque de Alba y está conforme en eso, ¿no? Las grandes, por ejemplo, ¿por qué el conde de Benavente, tú estuviste en el parador de turismo de Benavente, aquel que está retratado allí? Ese nació en Cangas, en la fonda del Universal, ese era un Peñalba. Los Peñalbas... ¿De dónde vienen los Peñalbas? Los Peñalbas la foto del Universal está enclavada en el palacio de los Peñalbas. Es la casa de los Peñalbas, bueno. ¿Y de dónde vinieron los Peñalbas? Es una rama de la estirpe de los Peñalbas. O sea, salieron los Guzmanes, los Sierra Pambley, que son los de Pambley. Vamos a hablar un poco de los de Pambley, en ese momento estelar de Cangas. Los Pambley, los segundones de Pambley, porque el principal de la casa que estaba aquí, pero los segundones se fueron a la guerra, claro, como todos. Y uno de ellos fue el del sitio de Zamora. Tienen el mote en el escudo. Las gochas, sí. Eso. Es que estaba un segundón de Pambley, estaba en el sitio de Zamora a la puerta, yo estuve allí e intenté entrar por ella. Vio salir una cerda con unos cerditos, ¿no? Los gochos, vamos. Y dijo a los otros, el de Pambley, un segundón que era un salvaje, ¿no? Por donde sale esa entro yo, ¿no? Y entró y abrió la puerta de Zamora y fue una cosa... Vamos a puntualizar los Pambley. Eran de tal calibre que pusieron como mote que les costó la excomunión y les costó el estar proscritos por los reyes de España durante 2 o 3 generaciones, que eso que se dice en Asturias que tanto presumen que después de Dios la casa de Quirós, eso lo copiaron de un mote de los Pambley que decía nada más y nada menos que esto: antes que Dios y que el rey, la casa de Pambley. Fíjate cómo eran estos tipos, ¿no? Bueno, pues de esas estirpes, verás, de ese momento estelar de Cangas, en ese momento salieron de aquí los Can, los Guzmanes, los Sierra Pambley, los Omañas, los Peñalba, todos esos salieron de aquí. De los Guzmanes, por ejemplo, salieron el duque de Medina Sidonia, el duque de Medina Cenis, esos eran Guzmanes, ¿no? Sí. Fíjate si era un momento grave de la historia de Cangas. O sea, este es el segundo momento estelar de Cangas. Y vamos al tercero, como dicen los mexicanos, vamos con el tercero. Vamos allá, chicos. Vamos allá, viejo. El tercer momento estelar de Cangas es ya hacia el 600, o sea, hacia el 1600. Final del siglo XV, principio del siglo XVI, el siglo XVI largo y el principio del XVII. En ese momento, que fue cuando la fundación que tú conoces de la iglesia de Cangas, la lucha entre los toreros y los Omaña, cuando se construyó la iglesia de Cangas, ¿no? La iglesia de Cangas estaba en la Oliva, y resulta que los torenos querían hacer en Cangas un enterramiento, una iglesia y una fundación de ellos, ¿no? Pero resulta que en la Oliva que estaba, porque tú ves la fachada del palacio de los Omañas y ves una cosa extrañísima, que es que la puerta principal está desplazada a la izquierda de la fachada. ¿Y sabéis por qué es? Si eso es la fachada, en lugar de estar en el centro, la puerta principal del palacio de los Omañas, está desplazada 8 metros a un lado. Porque como estaba la iglesia en la Oliva, no se veía la puerta donde estaba el palacio y tuvieron que desplazar la puerta a donde estaba. Bueno, en el centro de la iglesia estaba un enterramiento que ahora está en Rozavieja, el enterramiento central de los Omañas, porque don Ares Omaña se cabreó, como se dice ahora, y se marchó con todos sus muertos para Rozavieja. Este señor tenía el enterramiento en la iglesia de Cangas que estaba en la Oliva, ¿no? Y los torenos tenían un sobrino jesuita, porque hay que saber, o sea, la influencia tremenda de los torenos fue por mediación de los jesuitas. Verás cómo es. Yo viendo la fachada, el altar de la iglesia de Cangas... Torenos eran los que de llano. Espera, no os Valdés primero, verás. Tú ves, por ejemplo, la fachada del altar de la iglesia de Cangas y te choca que están los santos antiguos de verdad, San Roque,
San Juan, la Magdalena, pero luego miras para arriba y hay dos jesuitas en la iglesia de Cangas, Fundación Toreno. Tú sabes, porque viste la fundación de la iglesia, los toreros mandaron un sobrino jesuita para aquí a ver cómo arreglaba la cuestión, ¿no? Y llegó y se dio cuenta, como buen jesuita, de que en la iglesia esa había un enterramiento de los omanos y que estaba más adelantado que las armas del rey que estaban en el púlpito, porque esa iglesia era realengo, era fundación real y era de la casa real, él tenía que conservarla. Entonces denunció que los omaña habían puesto el enterramiento y su escudo antes que el del rey, y empezó ahí la agresión. Entonces dijeron que la iglesia es jesuita, vino a ver la iglesia y dijo que estaba en ruina, era verdad. Pero entonces en Cangas había, me parece que eran 90 familias las que había en Cangas. Las familias importantes de Cangas no vivían en Cangas, vivían en Sierra, en todos los palacios, y tenían una casa aquí, en Cangas, una especie de apeadero. Por ejemplo, la casa de Marcial es una casa de los benedictinos, la casa de donde está la tienda del Pepe Médico es la casa de los Miramontes, ¿no? Cada una tenía una casa en Cangas, Pues bueno, vamos al momento estelar. Vamos a dejar la fundación ya de la iglesia y todos esos problemas, ¿no? Y vamos a que el presidente del Consejo de Castilla, nada menos, confesor de Felipe IV, arzobispo de Granada, toda la vez, e inquisidor después de Valdés, el más fuerte que hubo en España, era de Cangas. Está enterrado en la iglesia a la derecha. Don Álvaro, Valdés y Cruz. Bien. Ese señor... O sea que los torenos eran Valdés primero, bueno, eso, y Queipo de Llano. Sí, era igual. O sea, sí, era, verás, porque el origen de los Queipos es más complicado. Pero vamos al momento estelar. Estamos hablando del momento estelar de Cangas. En un momento determinado, Cangas tenía al presidente del Consejo de Castilla, que era arzobispo de Granada y confesor del rey, y su hermanito, que era don Suero Queipo de Llano, ese era Queipo de Llano legítimo ya, porque a pesar era de dos mujeres distintas. Don Suero Queipo de Llano era como si fuese hoy el jefe del ejército, a la vez. Luego ese fue un momento estelar de Cangas también, ¿no es cierto? Pues nunca Cangas tuvo una preeminencia de tal calibre que el poder supremo de España estaba en manos de dos de Cangas. Segundo momento estelar, o sea, tercer momento estelar, no hay duda. Pues ahora viene el último. Porque resulta que en Cangas no hubo dinero, podríamos decir, hasta ahora. Porque el dinero que hubo en Cangas, mira, las casas antiguas, las casas medievales de aquí eran muy pequeñas. Por ejemplo, ves en Tineo, al lado de la iglesia, esa casa que hay, la única casa que se conserva aquí del siglo XIII, es esa de Tineo que hay al lado de la iglesia. Eran casas de 10 por 8, de 8 por 12, casas muy pequeñas, torres de 2 o 3 plantas. Cuando empezaron aquí los palaciotes de verdad, es cuando tenían en América, por ejemplo, un toreno, era virrey de Perú, otro Valdés, un Valdés de parroquia, ese señor también era arcediano de México, empezó el dinero de América. Los americanos de Pola no es la primera vez que trajeron dinero aquí. Aquí cuando los españoles no íbamos ahí a trabajar a las bodegas, cuando íbamos a mandar, es cuando traíamos dinero en bolas. Fue cuando se construyeron todos los palacios grandes aquí. Pues ahora vamos a eso. En este momento estamos perdiendo la última oportunidad. Cangas ahora tiene lo que no tuvo nunca, que es dinero. Lo hay. Y lo estamos malgastando estúpidamente, ¿no? En peñas de... Vamos a hablarlo así de claro, en peñas imitando a los de Pamplona. ¿Qué tenemos nosotros que ver con las peñas? ¿Qué tenemos nosotros que ver con que se olvidara todos los fundamentos de Cangas para entregarnos a una, vamos a llamarla horterancia, ¿no? Dedicado a copiar todo lo que ven en todos los lados, atando españoles por aquí, cantando por acá y pegando saltos? Eso no es Cangas. Cangas era otra cosa. Otro día hablaremos de que esta oportunidad de Cangas debía aprovecharse. Es el último momento estelar. Explicado eso, me gustaría sí, a ver si Gervasio tiene algo que agregar a estos momentos estelares o añadir algo. Pues de esta conferencia que nos dio aquí otro día hablaremos. Sí, hablaremos más en serio, por supuesto, del Cangas, como dijimos antes. O sea, el río que se ve fluir en Cangas y el Guadiana que hubo en Cangas también. El problema subterráneo que hubo. Sí, ese será tema de otra charla, en otro momento, además en compañía. Y yo aprovecharé la ocasión ese día para hablar de la regenta también, que me gusta a mí mucho. Que tiene mucho que ver. Perdona que me meta en ese terreno, no es meterme en nada, pero cuando hablaste del sitio y de la casa de Jerusalén y demás, te olvidó el lema.
Esta A ver. casa Pino Alvar, esta Cerda y esta Grey son las armas del solar de la casa de Tom No Grey. es. No es, Hay no varias es pino, acepciones. Hay es pino. Espino Alvar, Espino. No dije Decirlo bien claramente, Porque entonces. esta casa Espino Porque, Alvar. claro, Bueno, espino no es espino como tú crees de espinera. Alvar es una variedad de roble, que es el que está plantado delante del Palacio de ahí García. está el roble albar, el Bueno, rontal. pues el espino Era- albar que dicen esos era ese. Es el roble. Por decir, Esta casa espino albar, o sea, un roble inmenso, que hay en Jartel hay uno muy bonito. Esta Cerda y esta Grey son las armas del solar de la casa del Tom Grey. Porque este, Es un segundón de No era- categoría, no se sabe si es que la ocha salía de la plaza No, o quería entrar en la No, plaza. salió. Pero cuando los Él entró. sitiadores tenían la intendencia muy lejana, tenían tanta fama los sitiados como los sitiadores. No, pero no, ese Una gocha, asunto, ¿no? Cuando iba la ese gocha, asunto yo vi el sitio, mira. ¿Tú conoces Zamora? no, ¿dónde está? Zamora Ah, Zamora, te había No. entendido Zamora. 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 Bueno, pues debajo, o sea, donde está la catedral, que es fabulosa, que la estropeó Ventura Rodríguez, hay que decirlo así de claro, un arquitecto. Ventura Rodríguez en ese sentido era un animal. Puso una portada neoclásica, destruyó la portada románica de la catedral de Zamora y puso una portada neoclásica. El señor Ventura Rodríguez, que era un puñetero delineante de Sacchetti, de Sabatini, vamos, nada, ¿no? Hacía buenas fuentes. En Madrid, bueno, mucho cuento, bien. A mí me gusta mucho destrozar esas bobadas, Es como en Oviedo, el arquitecto de Oviedo, Reguera, Elena Reguera, que era un triste. Todos los edificios viejos de Oviedo son feos, tristes y oscuros, ¿no? Bueno, vamos a acabar, ¿no? Habla más Estamos- alto. Estamos saliendo de otras cuestiones ya, ¿no? Ahí pasa la camioneta haciendo sus Eso es puñetas. una saboneta. Bueno, oye, cuéntalo de la saboneta. Ahí pasó la camioneta Oye, haciendo este la tiene una puñeta. anécdota muy buena. A ver, lo cuéntanos. Lo del voto Colina. Lo del voto Colina, Lo del voto. la aneglota del voto Esa Colina. es muy buena. Bueno, iremos con el voto de Colina. Casi Hay todas que, las- hay que mezclar y cambiar para que esto tenga No, es algún verdad. sentido. Sí, Y... esto es Para no como las- ponerlo serio. ¿no? Exactamente. las aceitunas en un banquete y te vas a Ajá. Bueno, Yo si me Pues, dejáis una libertad casi- al final lo digo, como final. En lugar de decir viva el rey o viva Inclán o eso, voy a decir Inclán en la regenta. En la regenta, pues lo puedes Bueno, decir bien. Aquí hay una gran libertad en ese aspecto y se puede decir todo lo que quiera. Tira, pues casi todas las anécdotas mías, no sé por la qué, del voto Colina. que todas no- giran alrededor de algún episodio de caza. Tal No, vez el voto porque Colina era de caza. fue la actividad mía más, El más voto notoria. Colina, el voto Colina no también. entero. Bueno, pero el voto Colina, Tiene relación con Un la día- caza, por lo que se ve. fuimos a cazar a Truébano, en el concejo de Tineo. Y bueno, nos dimos una buena paliza de andar por allí y matamos un jabalí. Jabalí, claro, entonces era muy difícil encontrar un coche y tal, no había coches por la carretera, ni taxis, ni historias. Y fuimos a parar a casa de Cabanín. Hombre, Y otro Cabanín, personaje mitológico de Tineo. que era un hotel que había en Tineo, que era Taxista, hotel, todo. era de todo, tenía más aristas que... Cabaní. Teníamos Y entonces dormimos en casa de Cabanín para venir en el coche de línea, aquel coche de En la línea, línea. En la línea. en la línea de la montañesa. La Y montañesa. esperando el coche de línea por la mañana, apareció un paisano de un pueblo de Pola de Llande que llaman Colinas. El voto. Era un paisano que parecía un salmonete, Eso es. redondo, con paracinos cortos y coloradín. Bueno, lo conocía mucho mi padre, ¿no? Habla. Y llegó allí Habla con de- una camioneta toda torcida y de mala manera y La camioneta Pola, que es del hotel, ¿no? y le dijo mi padre, oye, voto, esto tiene una explicación. Entonces, en Oviedo había una agencia de automóviles Ford que vendían unas, como decía el voto, unas sabonetas por 12.000 pesetas. Sí, la saboneta. Era el precio. Por 12.000 pesetas te daban las sabonetas, te daban un repuesto de cubiertas y eso, y además te enseñaban enseñaban a guiar. al manejo la A guiar. volandera. A guiarlo. La volantera. Claro, en cuanto les daban 2 vueltas allí, bueno, ya está sutilada, Ya está su- No había carnet. nada. para Colinas. No había circulación, entonces por la carretera y todo iba bien. Llegó el voto de aquella domina y le dijo mi padre, pero voto, ¿qué te pasó? ¿Por traer la camioneta así? Y dice, calla por Dios, don Luis, con esa manera que tienen así, constante de hablar los modernos. Y cae en el alto peligro, tuvo un atraso.
como un atraso. Dice, no, Atraso, me no, voy atraso. atrás. Voy a explicarme, hombre, y es que, mire, yo no estoy muy adueto en el manejo de la volandera. Pero como por aquella redoblada todos me conocen, cuando me ven venir, dicen, ahí viene el voto, y tíranse todos para la chuleta y ya déjame el paso franco. Es más debía ser verdad. Pero, arriba en la curva del alto, quise pisar el pedal de parar y esquiceuseme, empecé el de aminar y atirouseme contra la pared y afurola. Dice, y afuraba un ciento. O sea, no le va a parar. A Furola. Le va a penar. Y a Furola. Y a Furaba un ciento. Bueno, bajamos a tumbos allí por un prado y en un suco aparó. Pero amigo, rebordeaba. Y entonces tomamos sin miedo y atiramos todos por la carretera a mirar hasta que pegó una estamprida y entonces calmó. Oye, entonces, ¿qué pasó? Dijo mi padre. Pues mire, pasó volverse a bajar a rastro por bravo, estrapacharse y el choucir desvaporizar los fumos. Claro que gusta. Y ya no tomaba aliento. Luego al final, ¿sabes? Nada. Y a mal que bien, buscamos unas parejas de vacas, pues impusimos en la carretera y a mal que bien tira día el ramil y echó a andar el ramil. Y aquí estoy para que, a ver si el voto me la repara. Sí, hombre, sí, tal. Bueno, vamos a ver qué tiene. No, tiene, mire, la manguera rompió. Y a los salares están abollados. Fue mencionando las averías que tenía. Y mi padre se fijó en la camioneta y dice, hombre, coño, ¿ves que tienes el eje doblado? Y está la rueda delantera, la rueda de la derecha está más avanzada que la otra. No, esto hay que enderezarlo. Dice, no, ahí no manderes. Está muy favorable por las revueltas a la izquierda. Ese era el automovilismo de aquella época. Muy bien, muy bien. Pues vamos a contar sucedido de un tal Feliciano, que era un aldeano de ahí de Sonande, cazador, que tenía una escopeta él que decía que era muy buena, que era de Teñazón. Bueno, este Feliciano, por cosas de juzgado y demás, tuvo que ir a Oviedo a un juicio oral, de testigo de no sé qué. Y claro, en aquella sala pues tenía que presentarse elegante y compró en la Americana una boina preciosa, con un forro azul brillante, muy guapa. Muy guapa. Y después, para más presentación, pues fue a la peluquería de Calzón. Era una En Cangas peluquería él estaba importante en Cangas. No, Oviedo. Oviedo. En Oviedo. En Cangas estaba acostumbrado a que el arreglo en la peluquería eran 2 reales. Afeitado, cortar el pelo, tal la vida más barata. Y Calzón, que le echaban mucho teatro al asunto, pues después de que lo afeitó y lo trujiló un poco el pelo, le dijo, ¿quiere usted un masaje facial? Bueno, pusieron un trapo caliente en el hocico y había unas bofetadas y tal. ¿Quiere usted una loción de tío Tropo? Bueno, él aceptaba todo. Dice, coño, voy a pagar, y di un duro, y al del duro devolvieronme 2 reales. Yo creí que entraba todo aquello en los 2 reales de Cangas, pero llevé la sorpresa del duro, devolvieronme 2 reales, y entonces dije, bueno, tampoco salió ninguna, dejé los 2 reales también. Dice, pero eso no fue lo peor. Y es que pegó soy un fedor a la bobina y que tuve que tirarla. Un fedor a la bobina que Claro, no lo... no le dio tropo, no lo iba. Ay, qué bacán. Bueno, Y ahora quiere despedirse Pepe, No, yo me estoy- parece con un recuerdo a la regenta. Me parece que quería, o lo Mira, dejas vamos para otro Vamos a momento. dejarlo para otro día. Lo dejas para otro Si momento. no, vamos a decir pecados, porque está mal visto. Pues entonces que quede testimonio de Está mal de visto, estas 2 claro. personas aquí, bueno. Eso. contando cosas agradables No, de esta gran Podemos villa. contar cosas desagradables también, pero no, que somos Queda tan es buenos, otro, somos tan buenos sí, chicos que es no- otro- No, en otro No momento. tiene nada particular, porque hay que ser un poco observador. Y yo tengo además
Yo en la vida siempre me situé de espectador. Me gustó mucho más ser espectador que actor. Lógico. Ahora me metisteis a actor y me fastidiaste un poco, pero bueno, aparte de eso, es muy interesante la vida entre la gente de aldea y todas esas cosas que tú sabes, es imponente. Mucho más interesante un aldeano hecho un golfillo de estos de Madrid que no sabe nada más que andar por entre los autobuses y tal, que no sabe nada de nada. Lo de Arbolente, ITV, no sabes. Hombre, bueno, no has cerrado, una de no. Serenos de Madrid, ¿no? No has cerrado, deja. Resulta que en la calle La Ballesta, nada más Y nada menos. Del ¿no? Madrid. Había una... Narcis de los Artes eran unos primos casados. En la calle La Ballesta, nada menos, y en la buena época de la calle La Ballesta. ¿Cómo estaba aquella calle? Estaba de sereno Celestón, el de Reñeces, ¿no? Y en la de al lado, en el Pez, estaba el Teatro Santa Eulalia. Y un poco más allá estaba Piriquín de Arbolente. Y resulta que un fulano, que era secretario, administrador de señoras, o como se dice ahora, proxeneta, era proxeneta. Resulta que el Celestón le mandó marcharse. Bueno, eso de proxeneta ya es recolector de ovejas, ¿no? Proxeneta, eso. Bueno, total, que Celestón se había echado el ojo al proxeneta, aquel que no le gustaba nada, y mandó a marcharle. El proxeneta se puso chulo y sacó la navaja. Le pegó un estacazo Celestón al proxeneta, aquel de la ballesta de la parte arriba es inclinada, ¿no? Y por la calle de la ballesta, dando tumbos de un lado a otro de la calle, bajaba el proxeneta, ¿no? Y Celestón decía lo siguiente: Arbolente, ahí te veis. Y Arbolente dándole el aviso al Bien. compañero. Arbolente, ahí te Ahí te veis. Tú no sabes que aquel hermano, esto es histórico, ¿eh? Un hermano del Jalifa, aquel que estuvo Oh, sí, hombre, el Pepín de los camiones, aquel sí, hombre. de los camiones, era, Aquí en Granada tenía contratos de cuando la... no, pero bueno, esto es muy grave, ¿eh? Porque Sí. era el actual rey de Marruecos, Los camiones... que vino a Madrid Ah, no, y entonces venía en un Pepín plan, el de los camiones era hermano del Jalifa. sí, ya lo sé, era un borrachete. Eso es. Y pues abusaba de su poderío y iba a los bares, sacaba la pistola, ponía el mostrador y hacía armaca, escándalo. Llevaba Era su entonces departamento, ¿no? estudiante en Madrid, un chuleta marroquí que debe ser de los peores. Y había un sereno, que era de aquí del río Coto, como todos nosotros, y al dueño avisólo, que aquel estudiante de Marruecos que tal, que tenía muchos votos, y esto fue... Y un día fue a reprenderlo y el otro tiró de pistola y este sereno pegó y un par de civillaes, un par de sacazos y tumbólo y escapó como un rayo y cambió la plaza de Sereno por otro. Porque si no se lo liquida. ¿Sabes la...? Esto fue histórico. ¿Sabes la...? El rey de Marruecos. Voy a contar... El rey de Marruecos puede actual. ver a los españoles. Oye, la Actual, Coge barco. actual, ¿Eh? actual. La actual, sí. Al Negrito, actual. Negrito, negrito. Al actual rey. Voy a contarte un... Era un hijo puta que envenenaba. Cuidado con las palabras. No puedo hablar. Esto, vamos a decir la última anécdota o Oye, anécdota. no lo grabes, La anécdota última mía de Serenos. Tuviste hablar de Muguruza, don Pedro, ¿no? Sí. Pues don Pedro Muguruza le dijo a Serrano Senior cuando era ministro y cuando hizo la exposición de España esa. Dice, ¿sabes una cosa? Dijo, que Collao después de las 10 de la noche no puede hacer nada. Estamos distribuyendo cosas que íbamos a hacer cuando la exposición. Porque a las 10 de la noche tiene que coger el mandil y un palo y creo que tiene una plaza de serenos, ¿no? Oye, un El día, mandil y el palo, ¿no? un día que celebramos aquí el Santo Isiomo, Ah, el Santución. yomo de la regla. Santución. Yomo de la regla. Como si fuera un santución. Yomo de la regla. aquel día había aquí un mandamás de esos de las falanges. Aquel de los... Sí, cuando... sí, Y bueno, yo dije, bueno, pues si vamos a hacer una paella, no comprar pitos ni nada, voy a las perdices y para la una estoy aquí, entonces estaba así de perdices. Fui ahí con Antón el contable. Fui ahí a Villanueva de Villa Gemada, y para las 10, a las 10 tenía yo 11 perdices o 14, no me acuerdo lo que era, bajé a cagar con ellas, ya, fuimos a avisarlas ahí a hacer la paella. Alejandro era que... Alejandro. Y después en el baile, había la costumbre de los mozos, quitar la moza un sol, y había los falanges, que eran gallegos, los gallegos y los asturianos siempre tuvieron, claro, abusaban, porque tenían más. Y empezaban a quitar las mozas a todos los aldeanos, pero hubo uno que dijo que no, que
el que me iba a quitar la moza, no sé de la novia, y se armó una ensalada de palos. Pero salió una especie del coyote, que arrancó una estaca de una sede, rompió 10 o 12 cabezas, tiró unos cuantos falangistas por el suelo y escapó. Hubo la de Dios es Cristo. Nadie sabía quién era aquello porque los paisanos callaron. No conocemos, no sabemos quién fue, y salieron todos y tal. Y aquello fue, hoy estaba Alejandro que de la mapa para aquello. Y yo me alegré más que el mundo, yo estaba frotándome las manos de ver que un paisano de aquí sabía dar cero. ¿Tú sabes lo de llevarse de palabras? Él marchó por un maizal y no supieron. Y al andar de los tiempos, un día en Madrid, en la calle de donde tenía el Palacio San Bernardino, La calle San Bernardino. Conde Toreno, sí. La calle San Bueno, Bernardino. hablé con Sereno, que era un hijo de Sidrón de Compo. Sí, hombre, sí, conozco yo mucho. Y díjome él, usted no se acuerda que el día que estaban ustedes allí de merienda, unos palos tuvo allí, y yo sí, oye, mucho me alegré aquello, pero nadie supo quién había sido. Y yo, por los días fui yo. Sí. Ese puse de yo Sidrón de Comba. ¿Eh? Sidrón de Combo. Sí, Conoce sí, todo sí, lo sí. Palmera. A ese le puse yo una taberna. Combo está por aquella parte de Besullo. O por No, otro ¿qué lado. va? Subiendo el río Coto a la izquierda. Es que hay otro Combo o Comba. El río Comba. Coto, Comba. el monte El de río Comba. Coto, antes de llegar al monasterio del Coto, hay un El camino. monte de Comba que fue. va se lo- a Oye, Combo. el Y monte de otro Comba es se un lo nombre. vendí yo a Villarrosa. Era de mi familia. El que dices tú de Combo tiene un bar. En la calle Claudio Cuello. Un bar-restaurante en Claudio Cuello que se llama ahora el Puerto Pajares. Ah, un hermano- casi esquina Alcalá. Y un hermano tiene otro en la calle de. Se los puse yo. ¿no? Ese que es un hijo de él. No, ese No, es hermano del uno que es dice manco. de los palos. Uno que es manco. ¿Ese Ese manco es qué es? Antonio. Ese es hermano del que dice. ¿Ese manco qué es? ¿Qué es? El que Es- pegó los palos no es el Ese manco. estuvo empleado conmigo 10 años. Pero ese manco ¿qué Ese es? manco. Es hijo del que dio los Ese palos. hermano de Isidrón, el de Combo, hermano del que dice este que era Hijo sereno, de Sidrón. que tiene una taberna en aquella Alcántara. Sí, señor. La tenía, ya no la tiene. El de los palos, que dice. Se los puse yo a la taberna a los dos. Ese lo llevé yo, el de la logia izquierdista, ¿sabes el golpe que tuvo ese? Ese era Paz Manco. Iba un día Rafael el médico y mi hermano Mario a Combo, a ver a la madre de Isidrón que estaba enfermo. Bueno. Y resulta que iba un neno, delante y llevándose el caballo. Un rapacete, que vieron que era manco. Le preguntaron, ¿qué? Le dijo Rafael, ¿pero qué te pasó a ti? Dice, mire, yo... movilizaronme cuando la guerra aquí, empezaron a decir que los moros comían a la gente cruda y que armaban a Dios. Aquí yo pasé a irme por el otro lado, fíjate qué bonito, ¿no? Y en el otro lado, una bomba de mano, se explotó la mano y me corté la mano. ¿verdad? Y dijo el Natalita, ¿tú cómo te pasas para allá? Es que dice, no, ¿y ahora por qué no vas para Madrid? Pues, porque dicen que yo soy de la logia izquierdista. No sabía lo que era logia izquierdista ni nada. Y le dio una carta para mí. Pero ¿por qué yo con los marsados, los constructores de Madrid? Y se hizo el hombre de confianza de los marsados. Como se hacen todos los de aquí. Verás, Como una y raza. el burro de él, oye, el burro de él pues me dijo a mí un día, yo quiero establecerme. Pero hombre, si estás aquí, bárbaramente con esto y todo. Y entonces me acuerdo yo, se lo presté yo 40.000 pesos. Mira, se volvió en 4 o 5 semanas. Pusieron lo de la calle Alcántara, los dos hermanos. Sí, sí, es que... Pero luego, el hermano de la calle Alcántara, el de los palos de los falangistas, ese se casó. Y entonces Antonio no se iba bien con la novela y puso El de Claudio Coelho. Claudio Coelho. Que enfrente hay un tal Belarmino que Verás, tiene... verás, que también es de por aquí. Verás, el bar puso Combo. Sí, Combo. Primero le puso el Coto, que se conocía. Combo se llamaba el otro, el de Alcántara. Cántara se llama Combo. Y él, que es el pueblo de ellos. Exactamente. Este le puse yo el Coto, el Coto. Y lo denunciaron unos que tenían el Coto al lado de la bolsa, en un restaurante que se llamaba el Coto, y le obligaron a cambiar el nombre. Y se puso Pájaro. Bueno, eso no está tomando, Enfrente Esas cosas no tienen está importancia. Belarmino, enfrente Sí, está Belarmino que también pero es de esto por no- aquí. esto no tiene importancia. Sí, pero es historia. Oye, nunca se le ocurrió a nadie. Bueno, sí, uno puso el restaurante La Gobia y tal, pero ahí a uno del Coto podría poner el restaurante La Jurbiana. No, pero no, que no les gusta. Prefieren poner nombres compuestos de él y la mujer, eso de Jul, Ter y todas esas borricadas, ¿no? ¿Sí? No les gusta. Yo bauticé muchos, siempre tuve la manía esa. Ahí en Madrid... Sí, bueno, pero sabes que luego no le llaman Julte, le llaman Jultre. Bueno, pero Jul, ¿sabes qué es? Julio y Teresa, ¿eh? Sí, sí. Mamadas de eso. Yo le había llamado Nautilus, ellos nos invitaron submarinos, ¿verdad? Que Nautilus fuera por el norte, pero bueno, eso son aparte.
Pero, por ejemplo, cosas porque lo puse yo, igual quedó el mote, las familias y el padre. ¿Por qué? ¿De qué viene? Porque la empresa más fuerte del mundo de productos de droguería es Dupont de Dupont, Nemours. claro, sí. Y fue de Dupont. Sí. Esa pastelería que se llama Formentor, cuando la puso Carlos, el de Garabullos, dice, pues mira, las mejores pastelerías de España son las de Palma de Mallorca. Se llama Formentor, exactamente. Y en Madrid es hay Bueno, una famosa que hay... Bueno, pues ese puse en el Formentor. Claro. Bueno, esto yo creo que está agotado. Y la nuera, ¿No te parece? Sí, Vamos a decir espera, adiós. se van a Como, oye, comprar Gervasio, ahí a la portería. como hacen los boxeadores así, de esto, ¿no? Sí, sí. cerca Yo de la no. calle de Braguncillo. Exactamente. Tiene varios. Bueno, Es pues... que vamos a empezar a hablar cosas feas y vamos a dejarlo. Cosas No, feas porque de la estamos gente, muy bien, de la estamos muy gente. bien. No estamos hablando de nadie, nada más que Como estamos decían Cangas, cuando decían contando Cangas. cosas de aquí. ¿Quién dijo eso? Sí, ya callado. Bueno, pues Vale. cuando quiera nuestro amigo concluimos esta reunión Ya está terminado. con estos dos grandes señorones. No, ya lo Oye, dijiste antes. Eso del rey de Marruecos, bórramelo. Sí, por si acaso. Por si acaso. No pasa nada, Gervasio.